Ok, entonces, comenzamos hoy, que es 18 de octubre. Por cierto, lo puse como si fuera en inglés, con mayúsculas. En español son con minúsculas. Octubre de 2022, nuestro curso de la unidad de enseñanza-aprendizaje de física biológica. Para que quede claro, estamos en el grupo BB02 del trimestre 22 o otoño del 2022. Y su servidor también es el mismo nombre que encuentran en Twitter, el prof. Raúl, con acento, Alba. En Twitter aquí son guiones bajos. En TikTok es sin espacios y en minúsculas. Físico-químico. Whatever that means. Bien, entonces, el programa del curso lo pueden acceder a él a través del sistema integral S, el CIP, donde está además la lista del grupo, la cual se toma, la lista del grupo, la que aparece aquí, proviene del Sistema Integral de Información Académica, el CIA, que es la lista oficial del grupo. La única lista oficial del grupo, la que está en el Sistema Integral de Información Académica. De aquí la toma, que esta la administra Rectoría General, de aquí lo toma Sistemas Escolares de Iztapalapa, de la Unidad de Iztapalapa, y lo reproduce e incluso le agrega ahí la licenciatura en la que están inscritos. Yo lo veo cuando entro al sistema del sitio. Pero estos dos sistemas yo no los puedo administrar. En este, de hecho, lo único que hago al final del trimestre es poner la evaluación global, con alguna de las 4 letras. NA, notable alumno, S, sobreviviente, B y MB, maestro barco. Ok. Es lo único que puedo hacer en el CIA. En el CITI pues voy a estar publicando día a día los temas que vamos a revisar en la sesión siguiente. Por ejemplo, ya publiqué previamente el tema de hoy, el cual es principios de mecánica. Principios de mecánica es el tema de hoy. Otra cosa que aparece en el CITI, sí, es la lista del grupo, y voy a estar publicando entonces el tema correspondiente. En particular, de principios de mecánica es la primera unidad del curso, del programa, el cual aborda 3 temas, si no me equivoco. El primero es observación, medición y sistemas de unidades, que incluye también medición y error. ¿Sí? Hoy vamos a enfocarnos a la observación, medición y sistema de unidades. La segunda parte es hay cinemática, y la última es dinámica. Eso es la parte de la mecánica. Correcto. El objetivo del curso, el objetivo general es reconocer los conceptos básicos de la física que les permitan a ustedes comprender en un momento el funcionamiento de los fenómenos biológicos. El objetivo, la meta última es comprender el funcionamiento de fenómenos biológicos, desde escala molecular hasta escala ecosistema, a través de 2 objetivos específicos, que son identificar e interpretar los principios fundamentales de la física. Por eso vamos a tener que meternos
en los principios básicos, en las leyes de la física, incluso desde un enfoque y visión físico estricto, pero no en la deducción matemática a través de axiomas de esos principios, de las leyes de la física, sino va a ser a través de una actividad práctica, pragmática y experimental, de experimentar el fenómeno, vivirlo, sentirlo. Por ahí algún compañero de ustedes lo sintió muy bien. Está el video en YouTube y creo que también en TikTok. ¿Alguien ya lo vio? Y se entiende muy bien por qué. Y el segundo objetivo específico es aplicar esos principios de la física a la solución de problemas teóricos y prácticos biológicos. Problemas teóricos y reales. Lo vamos a hacer, ahí dice ¿en dónde? En el CIPI publiqué una dirección de internet que tiene algo común con el CIPI y con el CIA. Tienen un dominio WAM.mx al final. Cualquier dominio WAM.mx al final es oficial de la OAM. Es un sitio que contiene documentos oficiales de la OAM. Solo que a diferencia de estos dos, los cuales no los administro, el que les estoy mencionando, ese sitio web que está en el mensaje en el CIPI, ese sí lo administro yo. Por eso está horrible esa página web. Sí. No soy programador, soy biólogo. Pero funciona. Mi mentalidad es como de ingeniero. ¿Sí saben cómo distinguir una casa hecha por un ingeniero de la hecha por un arquitecto? La casa hecha por el ingeniero es horrible, pero funciona. La casa hecha por el arquitecto es muy bonita, pero no funciona. Estoy exagerando, ¿eh? Si no, me mata mi esposa. Es bióloga, pero está estudiando arquitectura. En fin, bueno, a ver, entonces. Este sitio está, entonces, pueden acceder a él por medio de esta dirección, que está en el CIPI, o pueden googlearlo. Y van a encontrar inicialmente, si googlean, por ejemplo, mi nombre, van a encontrar este sitio. Está horrible, pero funciona. Y arriba dice investigación.stt.1.mx diagonal algo más. Como dice WAM.mx, es oficial de la WAM. Pero esto lo administro yo. Incluso si ven al final, abajo a la derecha, está aquí la fecha de la última actualización. Y el Waymaster soy yo. Y está en el correo electrónico oficial de la WAM. Cualquier comunicación extra clase de ustedes por medio de internet a este correo electrónico, por favor. Tengo otros correos electrónicos, otras fuentes de correo electrónico, no las uso para clase. Si las encuentran, no las usen para esto. Para saludarme, sí, profesor, ¿cómo está? Pero no para enviarme, por ejemplo, sus documentos del curso. Cualquier cosa se envía a esta dirección de correo electrónico. Otra cosa que también se puede ver aquí es lo que les decía, la de Twitter. Incluyo Twitter porque llegó un momento en el que me di cuenta que necesitaba yo un medio de comunicación que pudiera ser cuasi inmediato con ustedes, por ejemplo, a veces, y todo fue a raíz de que un día que venía yo a dar clase, el metro se detuvo en el túnel entre estaciones y no llegué a clase y no pude avisar. Y dije, ¿cómo le hago? Ay, voy a hacer cómo le hago. Ya existía Twitter. Ya tenía yo una cuenta de Twitter, otra. Eso no se lo voy a decir. Pero esta sí. Esta es Prof. Raúl Alba. Porque aquí, por ejemplo, ¿cuál es el último tweet que aparece? Matemáticas 1, física biológica. El último dice física biológica. Sí, porque es de abajo para arriba. Es que yo no seas Twitter. Bueno, ya vas a ver Twitter, no lo vas a usar, lo vas a ver.
Es la ventaja de Twitter, no necesitan tener cuenta. ¿Sí? Para ver Twitter, para ver lo que alguien tuitea, no necesitan tener cuenta en Twitter. Para Facebook sí. ¿Sí? Twitter es como YouTube, no necesitan tener cuenta en YouTube para ver videos en YouTube. ¿Ok? Entonces, y aquí dice Física Biológica, semana 1, 18 de octubre, que es hoy, sesión 1, Principios de Mecánica, observación, medición y sistemas de unidades. Y aparece ahí una dirección de un documento. Ábranlo, por favor, si es que tienen algún dispositivo de conexión ahorita a internet, conéctense a la red de la universidad, funciona decentemente para estos fines, no para video, a lo mejor está muy lento, si no, no importa. Yo aquí tengo el documento, lo voy a usar. El documento lo pueden consultar después, si ahorita no abre, no usen sus datos, a menos que sean hijos de Elon Musk o de Jeff Bezos, por ejemplo. Ok, si no, descárguenlo después. El mismo documento está en el CIPI, por ejemplo, está en documentos, en los documentos disponibles en el CIPI está ese mismo documento, que es originalmente es un documento tipo PowerPoint, es semero, pero modificado, bueno, guardado como PDF. Solo que yo lo hago con mi tableta y lo hago con el software correspondiente de la tableta para hacer presentaciones. Y el archivo se llama observación.pdf, algo así, ¿no? Algo así se llama el documento. Y se despliega algo así. ¿Sí? Nada más que este es el archivo en formato de presentación. Lo puedo guardar y exportar en formato de PDF, que fue lo que hice para poder subirlo tanto al sitio web como al CIPI. Yo aquí le doy y aparece la siguiente lámina. Bien. Que dice actividad 1. Observe y compare las siguientes figuras las figuras en las siguientes imágenes. Y sale esta. ¿Bien? Son un par de líneas paralelas para ellas. ¿Sí lo ven? La pregunta es, ¿son del mismo tamaño las dos horizontales? ¿Sí? De primera entrada, esto sí háganlo en casa. ¿Sí? A diferencia de cuando van a algún espectáculo, no hagan esto en casa. Aquí va a ser casi siempre al revés. Háganlo en casa. ¿Sí? Muéstrenselo a alguno de sus amigos y a ver, ¿son iguales? Le va a decir, no, es más corta la de abajo. Pero eso es debido a las líneas diagonales que tienen en los extremos. Unas están como cabezas de flecha en los extremos y la otra están como cabezas de flecha invertidas, digamos como las plumas de la flecha. Y eso lo podemos verificar si de alguna manera medimos la magnitud de lo largo, el largor, la longitud de cada una de las líneas y vamos a verificar que tienen la misma magnitud a lo largo, la misma longitud. A esto le llamamos cantidad, a la longitud, es una cantidad porque le podemos asignar un valor numérico. Para eso necesitamos una escala numérica. Podemos usar pulgadas, ¿sí? ¿Esto es una pulgada? Veamos si es una pulgada. Tengo aquí una regla. Una regla de cálculo, una calculadora. De Boomer. Sí, tiene todo. Es más, me la firmó un ingeniero de la NASA. Roy Whitt, ingeniero de la NASA. NASA Engineer. Una ocasión que fui allá de visita. Y tiene dos escalas en los extremos, superior e inferior. ¿Qué dice? Superior e inferior. Sí. Una escala numérica arriba y una escala numérica abajo. Esa de inch y
Inch y cm. Y cosas bien sobre, ¿Sí? Si leo eso, ahí dice que es y eso que han traído cubrebocas. La otra dice nada más, no hay más letras. Pinche regla. No, esta es una regla de calculadora. Estas eran las calculadoras científicas antiguas, las de los boomers. Bien, pero tiene unas escalas de medición de longitud. Esta que está aquí de abajo, cm, significa la centésima parte de una unidad de medición de longitud, que es el metro. Centímetro sería, así debería ser, porque es la centésima parte de un metro, un centímetro. Pero le ponemos tilde a la i, y suena diferente. Centímetro. ¿Sí? Es cuestión de la gramática, no sé por qué le dicen centímetros, si tendría que decir centímetro. Y la otra es una inch. ¿Sí es una inch? Sí, bueno, se pasa por un poco menos. Un poquito, casi es una pulgada, mi pulgar. La primera vez que saqué mi credencial para votar en México, eran diferentes. Eran unos papeles grandes, verdes, papel de seguridad, y pongo el dedo en el cojín, lo pongo en el... Y el funcionario que estaba haciéndolo me dice, ay, dice, estas son de las huellas que dicen, siguen la página 2. Baboso. Sí, no, tengo unos dedotes. Pero son muy útiles. Física. Biofísica. ¿Bien? Ok, bien. Entonces, a veces nuestros sentidos pueden ser engañados. Por ejemplo, el sentido de la vista, que vemos la longitud de los objetos, vemos el tamaño de los objetos, y esta es la ilusión de Miller-Lyer. Ellos la escribieron. Pero no es la única, hay otras. Esta, por ejemplo. Otras dos líneas paralelas con dos líneas diagonales que se encuentran en algún momento dado en la parte superior y se separan en la parte inferior. ¿Sí? Es casi como si viéramos un camino a lo lejos. Por ejemplo, una vía de ferrocarril con los durmientes atravesados que están paralelos. Y aquí pareciera que la línea de arriba es más pequeña que la de abajo. No sé, se ven como diferentes. Se ven diferentes. Bueno, sí. Tienes que mandar a arreglar tus anteojos. Bueno, esta es otra que la escribió el psicólogo Ponzo. Se usa de hecho en psicología. Tienes un problema. Estas perpendiculares. Las líneas negras son de la misma magnitud. En realidad sí, si las medimos sí, pero da la impresión de que la línea de base es más corta que la que se proyecta. ¿Sí? Parece, pero es también una ilusión. Si las medimos, tanto las horizontales como las verticales, en estas perpendiculares son de la misma magnitud. Esta no tiene nombre, le puse perpendiculares. Esto no tiene nombre. Bien. Y ahí su servidor. Ese lo hice yo. Tenía el cabello más largo. Esta. Unos cuadrados concéntricos. El cuadrado inserto los dos cuadrados insertos son del mismo tamaño. En realidad sí,
Pero a veces esta la suelen presentar en libros de psicología, por ejemplo, de dibujo, con círculos concéntricos. El círculo interno es del mismo tamaño y los círculos exteriores son de diferentes magnitudes, de diferentes tamaños, y la gente se va con la finta de que los círculos internos son de diferentes tamaños. Entonces, nuestro sentido de la vista puede ser engañado. Las ilusiones ópticas son evidencia de ello. Incluso puede decir, mira un ovni. ¿Es una nube o una luz o un...? A ver, sí es un ovni. A ver, debe ser algo. Debe ser algo. Entonces es un objeto. Es un objeto. Está allá arriba, debe estar volando. Es un objeto volador. Pero no sé qué es. No lo identifico. Sí es un ovni. De eso a que sean enanitos verdes procedentes de otro planeta, las drogas hacen daño. Ok. La conclusión es que para conocer es no recomendable, es necesario medir. Y lo más interesante es que los registros arqueológicos nos muestran que los humanos hace miles de años nos dimos cuenta de eso. De que para poder conocer necesitamos medir. Y de hecho lo han hecho los humanos incluso desde antes, aparentemente, desde antes de que hubiera civilizaciones. Algunas culturas de las que tenemos idea, como eran en el pasado, porque desafortunadamente hoy en día es difícil encontrar sociedades humanas viviendo totalmente como en el pasado, ya están bastante transculturizadas, influidas, etc. Aún los que aparentemente viven aislados en la selva del Amazonas, si es que todavía queda Amazonas, ¿sí? Quedan algunos registros de cómo interpretaban el mundo en el pasado algunas sociedades, como por ejemplo las sociedades nativas de Norteamérica, que eran nómadas o nómades 60 o 70 comunidades. No, los nómadas se caracterizaban por movilizarse de un lugar a otro, no vivir asentados en un solo lugar, y lo hacían casi siempre, no solamente en Norteamérica, sino también en otros lugares del mundo, dependiente de los cambios estacionales a lo largo del año. Y por ejemplo, cuando hacía mucho frío y nevaba, pues vamos a otro lado donde no haya, además hay poca comida, vayamos a buscar un lugar donde hay más comida. Entonces, viajaban del norte hacia el sur, hacia lugares como, quizá procedían de lugares como el sur de Canadá o el norte de los Estados Unidos actualmente, a lo que ahora es el norte de México o quizá el sur de los Estados Unidos. Y ahí se establecían un tiempo, y cuando empezaba a hacer calor ahí, pues vamos nosotros para arriba, hacia el norte, vamos a decir. Y pues que no vivían establecidos en comunidades fijas, eran semifijos si acaso en alguna ocasión. Incluso llegaron a construir a elaborar algunas construcciones más permanentes, y hay restos arqueológicos de este tipo de situaciones. Ya hay evidencia en esos restos que dejaron de que medían, por ejemplo, primero, observaban los astros nocturnos, los identificaban de alguna manera y marcaban las distancias entre ellos. ¿Y eso para qué? Para navegar. Sí, para medir las distancias en la Tierra con base en las distancias entre los astros. Lo mismo hicieron en Asia, tanto en la costa del Pacífico, en lo que ahora es China, como hacia el sur de Asia, en lo que ahora es la India, como más hacia el occidente, en el continente asiático, hacia ¿dónde? En Asia, hacia allá, ¿no? Hacia el Golfo Pérsico, por ejemplo, donde finalmente
se desarrollan las primeras civilizaciones, que dejan evidencia no solamente arqueológica, sino también por escrito. No solamente pictogramas, ¿sí? No solamente infografías, ya ven que ahora están de moda las infografías, que son pictogramas, principalmente con algo de texto, sino principalmente textos. Son las famosas tablillas de arcilla, ¿sí? La escritura inició en tablillas de arcilla, que son areniscas, silicatos, que se hacían lodos con ellas, se dejaban secar y quedaba una tablilla dura en la que antes de que se hiciera dura, se marcaba con un palito que tuviera en una esquina marcas para poder hacer símbolos de letras o de palabras, y así inventaron la escritura. Pero también inventaron y usaron los símbolos de las cantidades. Ya tenían la idea de que podemos ver cuánto hay de algo, no solamente qué hay, sino cuánto hay. Y pasaron a la abstracción de los objetos, los mamuts, por decir algo. Bueno, obviamente ya no había mamuts en ese tiempo, ¿sí? Los búfalos, los bisontes, los leones, lo que hubiera, caballos en Asia, para representar a los caballos, ya no dibujando caballos, que tenemos evidencia en pinturas rupestres, principalmente, fíjense, curiosamente, principalmente en Europa, que es donde parece que se conservaban más. Parece que no fue el único lugar, pero es donde se han conservado mejor, sobre todo en Francia y en el norte de España. Y se pasó de representar la naturaleza de manera muy realista, lo más realista posible, no todos eran muy buenos dibujando, a hacerlo con representaciones abstractas, con símbolos. Y de ahí simbolizaron los sonidos de las voces humanas y del conteo de objetos. Inventaron los números y la matemática, e inventaron las letras y la escritura. Los asirios. Y dejaron registro de que veían los cielos, nombraron estrellas y medían las distancias entre ellas y cómo cambiaban. No siempre veían las mismas estrellas todas las noches. Y no veían siempre las mismas estrellas en la misma posición a lo largo de una noche. Y entonces imaginaron que eso que estaba allá arriba, esos puntos brillantes en esa cosa negriazul de arriba, no eran luciérnagas pegadas, ni tampoco los espíritus de los reyes del pasado. Ahí el tonto es el que tuvo razón, pumba. Bolas de gas quemándose millones de kilómetros de aquí. El tonto. Pero sí imaginaron que se movían todas juntas. Y todavía lo podemos ver. Incluso de día vemos una cosa muy brillante inicialmente por allá. Desde aquí donde estamos en la UAM, por allá, si venimos más temprano a clase de 6 de la mañana. No. Bueno, yo venía a entrenar a la pista de atletismo a las 6 de la mañana, en aquellos años. Adelante de Tasqueña. Ah, bueno. Del otro lado. Sí, Iztapalapa, Chalco, Iztapalapa, Tasqueña. No, pero yo me hago casi 3 horas. Presumido. Yo hacía 3 horas pero caminando. No, ya me venía yo en microbús. No era microbús entonces, eran nada más las combi las que vi entonces. Bueno, en fin. Pero si nos levantamos temprano donde estemos y vemos hacia algún lado donde se vea brillante y no venimos al agua, nos quedamos ahí mismo, vamos a ver que esa cosa brillante ya no está en la línea horizontal de donde la vimos al inicio, sino que cambia su posición respecto a nosotros. Se mueve. Sí, es muy natural interpretarlo como que se está moviendo. Igual que la luna parece que nos persigue. Y además, también cuando empieza a oscurecer y vemos por primera vez la luna, también se ve sobre el horizonte. Y también va subiendo, además de que nos persigue. Pero todas son ilusiones ópticas. Nos da la interpretación, más bien, interpretamos que eso es lo que se está moviendo. Y así fue como los humanos en muchos lugares de la Tierra lo interpretaron
por miles de años, hasta hace apenas, ya de manera más formal y más escrito, más argumentado hasta matemáticamente, hace 500 años. Sí hubo por ahí un filósofo en el mar Mediterráneo, en la cultura helénica, la Grecia actual, que la Grecia antigua iba más allá de la Grecia actual, era tanto lo que ahora es Grecia como Turquía, como el norte de África, todo eso era el mundo helénico entonces. No fue Eratóstenes, fue Aristarco. Aristarco, quien vivía en la isla de Samos, que está en la costa de Turquía, de la ahora Turquía, quien interpretó que les dijo a sus colegas filósofos: no, yo lo que creo es que el Sol está ahí fijo y es la Tierra la que está dando vuelta alrededor del Sol. Las drogas hacen daño, le dijeron. No, lo que uno ve todavía hoy es que uno ve que la luna, el Sol y las estrellas se mueven, porque yo no siento que la Tierra se mueva, salvo cuando hay sismos. Y además se mueve así o así, pero no está dando... ¿Ustedes sienten que esté dando vuelta a la Tierra? Más pequeños, si ahorita lo hacen, qué bueno, pero si no, más pequeños se subieron a algún carrusel. De preferencia un carrusel grande. No sintieron de repente, estando arriba del carrusel, en el caballito, que se movían para arriba y para abajo, pero no, como que el carrusel no se movía y cuando volteaban hacia afuera sin vomitar. Es que algunos se marean y vomitan. Voltean hacia afuera, ven que la gente se está moviendo alrededor del carrusel. Es que después de que pasamos un rato en el carrusel, nos hacemos uno con el carrusel, literalmente, y ya no sentimos el movimiento. Estamos en movimiento con el carrusel, pero no sentimos el movimiento de nosotros porque respecto al carrusel no nos movemos. En cambio, respecto a nosotros, cambian de posición los objetos que están alrededor del carrusel. Pero al carrusel me subí y luego me bajaron. Yo me quería seguir, pero me bajaron. Si no, tenía que pagar más. En cambio, en la Tierra ya nací yo aquí. Y aquí he de morir. ¿Bien? Nacimos sobre el carrusel. Por eso no percibimos el movimiento. Aristóteles, quien escribió uno de los primeros libros de física, la física de Aristóteles, él interpretaba que la Tierra estaba fija y que eran los astros que se movían alrededor del Sol. Y lo explicaba de una manera bastante razonable. Si la Tierra estuviera moviéndose, y esto luego lo desarrolló en un texto un matemático varios miles de años después de Aristóteles, ¿sí? También en el Mediterráneo, pero no en la zona de Grecia, sino en la zona del norte de Italia. ¿Quién? Galileo Galilei. Vamos a hablar de él más adelante también, otra vez. Lo escribió como él imaginaba que podría haberlo pensado Aristóteles, aunque sí está escrito en la física de Aristóteles esta idea. Si la Tierra estuviera en movimiento y yo dejo caer el borrador y la Tierra está en movimiento, el borrador debería caer allá atrás, porque la posición de la Tierra habría cambiado respecto al borrador cuando el borrador llega al suelo. Muy razonable. Sin embargo, si yo suelto el borrador aquí, este cae exactamente enfrente de mí, no a mi izquierda. Tal vez Aristóteles estaba equivocado y Aristarco estaba en lo correcto, pero a Aristarco no le hicieron caso. Fue como 1300 o 1500 años después de Aristarco que un abogado, no un abogado, un médico, porque sí se graduó de médico, se tituló de médico, estudió como 5 carreras y nada más obtuvo un título.
Así que no se traumen. Nicolás Copérnico, quien estudió en lo que ahora es Polonia, de hecho una de las universidades más antiguas de Polonia, la Universidad de Cracovia, sí, de donde también era el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, de Cracovia. En la Universidad de Cracovia estudió Copérnico matemáticas, astrología y matemáticas y astrología. Estudió ahí. No se tituló en ninguna de esas dos cosas. Pero se aficionó a las matemáticas y a la astrología. En aquel tiempo no existía la astronomía. De hecho, él entró a la universidad en 1492. ¿Le suena el año? El año en que Copérnico inició la universidad, en 1492. Sí, también alguien se topó con un continente que no conocía. ¿Sí? Ya estaba aquí el continente, ¿sí? Y ya había personas. Nos descubrieron, por fin nos descubrieron. No, ya estábamos aquí. Bueno, entonces, el Copérnico, después de revisar muchas observaciones de otros astrólogos del pasado y suyas propias de diferentes lugares, llegó a la conclusión matemática de que es la Tierra la que tiene que estarse moviendo, al menos de dos, si no es que de tres formas diferentes. Y debido a sus movimientos, vemos como si el Sol, la Luna y las estrellas se movían. Pero el Sol, sí, su idea no estuvo perfecta, tiene errores, pero corrigió algunos de los errores de Aristóteles y de sus contemporáneos, incluso de Copérnico. A ver, allá está el Sol. ¿Sí? Y si la Tierra está en movimiento, aquí no veo el Sol, sería de noche. Y aquí empieza a amanecer. Empiezo a ver el Sol sobre el horizonte. Ahora está arriba de mí y aquí sería el atardecer. Si el Sol está fijo y es la Tierra la que rota sobre un eje propio, me va a dar la ilusión a mí desde la Tierra de que es el Sol el que se está moviendo alrededor mío, cuando el que se está moviendo soy yo. Otro movimiento surge del hecho de que no a lo largo de todo lo que ya llamaban entonces y ya se medía desde los asirios por lo menos, ese periodo de 365 días y un cachito, ¿cómo lo decimos? Año. El año ahí lo ponemos todos, ¡ay, hoy celebré una vuelta más al Sol! Es un concepto que no tiene más de 500 años. Porque el concepto de año antes era diferente, porque la Tierra estaba fija y el Sol era el que se movía. Pero si ustedes se fijan hacia el horizonte, traten de hacerlo mañana o hoy por la tarde, por donde se pone el Sol. Todavía hablamos con lenguaje precopernicano. El Sol sale, el Sol se mete. ¿De dónde? No sale de ningún lado ni se mete a ningún lado, es la Tierra la que está rotando. Usamos lenguaje fósil. ¿Bien? Físicamente fósil. Entonces, si ustedes ven al Sol mañana por la mañana, o hoy por la tarde si no está nublado, porque también es el problema, ¿sí? Y lo hacen en los siguientes días, fíjense, mañana, si pueden hacerlo, o hoy por la tarde, o mañana por la tarde, etcétera, vean, pongan un objeto de referencia, un punto de referencia como una iglesia. Luego les digo por qué mi trauma con las iglesias. No por la cátedra, por otra cosa. Y vean un punto de referencia que esté a donde se ve que está saliendo el Sol en este momento, este día. Y mañana, y pasado, y 10 días después, y 30 días después, van a darse cuenta que no siempre sale el Sol por el mismo punto, ni se mete en el mismo punto. Pareciera que se mueve sobre el horizonte a lo largo de 365 días, que es lo que tarda en regresar al punto donde lo vieron 365 días antes. No son 365 exactos, son 365 y un cuarto de día, 6 horas más o menos. Eso era un año antiguamente. Junto con el Sol
En la noche, no a lo largo de todo el año, veo las mismas estrellas en la misma posición, a la misma hora. Por ejemplo, hoy ya se puede empezar a ver por ahí de las 9 de la noche más o menos, sobre el horizonte, a los 3 Reyes Magos. El cinturón de Orión y toda la constelación de Orión. Es fácil de identificar, ¿sí? Donde está Orión así. Más o menos. Se ve su cinturón, a mí no se me ve porque está acá. Bueno, solamente se ve entre otoño e invierno. Y a partir de la primavera ya no lo podemos ver ahí. Y es más, conforme van pasando los días, las semanas y los meses, a la misma hora lo vamos viendo más arriba. De ahí surge el concepto de año. Y solamente se explica si, además de que la Tierra se mueve alrededor de un eje propio de rotación, cambia de posición respecto al Sol y las estrellas. Tanto el movimiento horizontal del Sol al amanecer y al atardecer, como la posición de las estrellas. De esa manera deducimos, o dedujo Copérnico, que la Tierra debería tener al menos un segundo movimiento. Y el otro es un poco más difícil de interpretar y de explicar, y por eso no lo voy a hacer, que es, lo voy a mencionar solamente, la precesión de los equinoccios. Googleenlo. ¿Bien? Ok. Bien. ¿Alguna duda respecto a estos aspectos que hemos estado mencionando ahorita? Bueno. Por favor, revisen la presentación que les dije, el PowerPoint. Después de las imágenes, si me regreso, donde dice, no, aquí están los cuadrados inscritos, y pasamos a, para conocer es necesario medir, y ya los asirios y quizá otras sociedades en otros lugares, porque hay la evidencia arqueológica, medían la posición de los astros de alguna manera, y ya supieron medir el año al menos como 365 días. ¿Y qué es un día? A ver, a esa estamos midiendo una cantidad. Voy a borrar el OVNI. Voy a borrar el OVNI y voy a poner aquí las cantidades. Cantidades. Las cantidades corresponden a números. Números en una escala. Números en una escala. No son números allá, aventados a lo loco. Son números en una escala. Esas son las cantidades. Y con las midiendo o asignando números a esta escala en diferentes cantidades, podemos conocer el universo completo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande en números. Cuando hablamos de los astros y cómo cambian, cómo los vemos diferente a lo largo de qué, la primera cantidad que debemos considerar es lo voy a poner aquí, el tiempo. El tiempo es una cantidad. Y la podemos medir en diferentes escalas. La más grande que ahorita hemos mencionado, ¿cuál es? El año. El año surge como concepto de la medición de la posición del Sol y de los astros en particular. Es decir, es a partir de los astros, pero principalmente a partir del Sol. Ayudan mucho a las estrellas para medir el año. Hay otro astro que nos permite medir intervalos de tiempo, magnitudes de tiempo más cortas, menos grandotas que un año. ¿Cuál es? El mes. Desafortunadamente en español no se entiende muy bien de dónde viene el concepto y la palabra del mes. Se entiende un poco mejor en idiomas germánicos, como el inglés.
y de la palabra de cuál se deriva. Moon, luna. La luna es fácil de ver. Y lo que notamos en la luna es que cambia su forma, su aspecto. ¿Sí? Y se repite, y se repite, y se repite. De repente la vemos grandota como una pelotota que alumbra el callejón, decía el poeta Chava Flores. Y después se va viendo más pequeña, como que se la van comiendo, le queda la mitad, y luego menos, luego un gajito y luego no se ve. Puede no verse porque no esté a nuestra vista en ese momento o porque aunque está ahí, no se ve. ¿Bien? Y de repente se puede volver a ver. Y eso se le llama luna nueva. No es una novela de vampiros. Bienvenidos a la sección de El Destructor de Ilusiones. Bueno, entre una luna nueva y otra luna nueva, entre una luna llena y otra luna llena, ha pasado un tiempo específico. ¿Sí? A eso llamamos un mes o month originalmente. Podemos dividir este periodo más largo de año en varios meses y lo han hecho diferentes culturas a lo largo del tiempo. Podemos dividir el mes en más fragmentos o el año. No. Usemos a la luna, las 4 fases de la luna llena, cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente. ¿Y cuánto ha pasado entre cada una de ellas? Una semana. La semana tiene que ver con las fases lunares. ¿Sí? Y finalmente el día. ¿Perdón? El día sería a partir del sol. La referencia básica es el sol. De que lo vemos en el horizonte a que lo volvemos a ver en el horizonte. ¿Bien? ¿Habría intervalos de esta cantidad más pequeños? Sí. ¿Y esos de dónde salen? No, los lustros son periodos de 5 años. Podemos irnos a más grandes, lustros, décadas, siglos, pero eso ya son conceptos matemáticos más abstractos, porque no hay una referencia natural. Aquí estamos hablando de fenómenos naturales, y eso es lo importante. El tiempo sale de observar la naturaleza, el sol, la luna y las estrellas, literalmente. En cambio, los siglos no, son un invento humano. No existe más que entre los humanos que les gustan lo que llaman números redondos. ¿Sí? Celebramos cada 10 años. ¿Y por qué no cada 8? ¿O cada 3? Porque vamos del 10 al 100, al 1000. ¡Ay, el milenio, el nuevo milenio! So what? Nos gustan los números redondos y ya, tan, y te aguantas. Es arbitrario, es por capricho, es arbitrario. Esto no es arbitrario, esto está en la naturaleza. La pulgada es arbitraria. Dependía del tamaño del dedo del rey. Eran escalas de medida arbitrarias, porque lo decía el señor o la señora, o quien haya sido. Y tenemos evidencia, incluso no solamente arqueológica, sino textual, escrita, incluso contemporánea, toda la gente lo lee, aunque no lo entienda, ¿sí? En textos como en los que se mencionan magnitudes no de tiempo, sino otras, de este tipo. La voy a pasar acá de una vez. La longitud, que es otra cantidad, ¿sí? La cual está mencionada, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Talmud judío, en la Biblia. Cuando aquel, no sé qué, me habla Dios y dice que haga un barco. ¿Quién sabe qué pasó hace poco? ¿Noé? Sí, él. Dice que mate a mis hijos. Ese otro, ¿no? ¿A quién se le ocurre?
Ah, es que es el libro sagrado, vete al diablo. Luego se los muestro. El diablo. Está en un botito. La longitud está mencionada en codos, la fabricación de esa cosa. El problema es que no sabemos el codo de quién. A ver, hagamos la experiencia. Necesito a alguien que sepa. Igual nadie te reconoce con el cubrebocas. Además, me lo puse al revés. Me lo puse al revés. A ver. Ahora sí. ¿Con cuál medimos? Depende. Si vamos a vender con este, si vamos a comprar con este. Dicen que las leyes del mercado, las cuales también son arbitrarias. No son naturales las leyes del mercado. Aquí vamos a encontrar leyes naturales. ¿Cómo es la naturaleza? La naturaleza nos los está gritando, tenemos que escucharla. Bueno, para terminar, entonces, los intervalos más pequeños que siguen para acá, que sí son naturales, los descubrieron los egipcios, que son los que inventaron el concepto de hora. Y por muchos años fue la magnitud más pequeña fácil de medir de tiempo. Posteriormente, y quien lo hizo, parece que fue en la Edad Media, entre la Edad Media y el Renacimiento, al menos en Europa, pasaron del intervalo de tiempo, hora, a un intervalo pequeño de tiempo. Sí, porque es minuto, pequeño. Minuto, menudo, pequeño. No significa minuto, pequeño. Pequeño intervalo de tiempo. Y hay toda una historia de por qué lo dividen esto en 60. Esto en 24 también tiene su historia, es de origen egipcio. Y el minuto, el primero que lo hace más cachitos, en una segunda parte más pequeña, es formalmente Galileo, en algunos de sus experimentos. Él llega a interpretar y a darle una magnitud a la segunda pequeña parte de tiempo. ¿Cómo le llamamos? Segunda parte. El segundo pedazo de tiempo. Sí, por eso es el segundo. Intervalo pequeño de tiempo después del pequeño. Y es un poco la historia de las cantidades, comenzando con el tiempo. La longitud, hay toda una historia de ellos, y voy a terminar hoy mencionando que tenemos que pasar al sistema internacional de medidas, en el cual al rey le cortaron la cabeza. ¡Mua! ¡Viva la República!